Hola, mira a todos, guapísimos, bienvenidos a este nuevo video donde voy a hacer la segunda parte del video más visto del canal, del video que más me trajo Money in the Bank, del video que más me hizo famoso, me hizo célebre en las redes sociales. Ahora me llamó por teléfono el presidente, quiere conocerme, quiere aparecer en mis videos para hacerse más famoso él también. Los candidatos presidenciales están llamándome para ver quién aparece en mi video para ganar votos en las elecciones, gracias a que tuve tantas vistas en el video anterior. Y bueno, obvio que iba a tener vistas si Spinetta es muy popular en YouTube, ¿no? Y me voy a aprovechar de eso porque aparte me encanta la mecánica de las tier lists, me parece muy divertida y me gusta hablar de Spinetta porque amo a Spinetta, ¿no? Y bueno, en el primer video llegamos desde el debut de Almendra hasta Arto. Y en este video vamos a continuar hasta donde nos dé el tiempo, ¿no? Hasta donde el video no esté quedando como ultra mega largo, ¿no? Y eso, ¿no? Añadí algunas cosas a la tier, añadí estratos, les puse nombres a los estratos, ahí claramente los que están arriba son obras maestras, después hay discos que son históricos a pesar de no ser obras maestras, después discos excelentes, discos muy buenos, discos buenos y discos... eso lo voy a cambiar. Porque... mediocre y malo. Bueno, fallas técnicas, ¿no? Ya. No puede ser esto. Perdón. Esto no tenía que pasar. Falla técnica horrible. Lo siento, queridos internautas. Lo siento. Ya. Bueno, continuemos con la tier list. Como dije, habíamos quedado en Artaud, que para mí es el mejor disco de Spinetta en su carrera. Una obra maestra total de la historia de la música, así, uno de los mejores discos de todos los tiempos. Después está el debut de Almendra, que es uno de los mejores discos latinoamericanos de los 70 como mínimo. Después está el de Pescado, que es una obra maestra un poquito menor. Después está el otro de Pescado, que tiene sus cositas, pero es un disco increíble igual. Y después están los otros dos, que son discos muy buenos, pero no alcanzan a ser de lo mejor de Spinetta. ¿Y qué viene ahora? Viene una etapa donde Spinetta, ¿cómo decirlo? Finalmente ya habíamos visto transformarse en un artista ultra creativo. Lo vimos hacer cosas bastante únicas en Artaud. Y acá llega la etapa de Invisible, ¿no? Que siento que es como la banda donde Spinetta hace ya cosas extremadamente marcianas, que ya se despegan de lo que hacían otros artistas, que empiezan a hacer cosas que solo él mismo podía haber hecho, ¿no? Y esta etapa parte con el debut de Invisible. ¿Qué pasó con el debut de Invisible? Nueva banda, obviamente, un power trio de ya derechamente rock progresivo. Este es un disco de rock progresivo, el debut de Invisible. Pero es un rock progresivo muy particular. Tiene esta infusión yacera, batería, bajo, guitarra, así, muy rudimentario, sin instrumentación extra. Como mucho vamos a ver dos guitarras en un tema, pero por lo general son esos tres instrumentos y la voz del flaco, una que otra guitarra acústica en algunas canciones, pero siempre manteniendo este sonido. Es un sonido bastante frío el de este disco, bastante como angular, bastante como anti-prog clásico, como que busca una grandilocuencia. Un sonido muy minimalista de prog el que tiene este disco, y eso mismo lo hace un disco muy identitario, un disco muy único dentro del prog. Hay pocas cosas dentro del prog que suenen como esto. Yo creo que el Yes Album de repente suena como esto, que salió antes obviamente. Rush de repente tiene este sonido así de power trio más minimalista. Pero este disco es muy único dentro del prog, muy único. La forma de escribir canciones, la forma de trabajar motivos, yendo a un tema como Jugo de Lúcuma, Yacero, con una producción impresionante. Tiene una producción impresionante este disco, muy prístina, muy que sientes que los tipos están tocando al lado tuyo. El bajo se escucha carnoso, potente. Las guitarras tienen un tono así reverberado, precioso. La voz de Spinetta muy expresiva. Las letras crípticas. Aquí empiezan a ser muy crípticas las letras de Spinetta. Acá
empiezan a haber letras con muchas lecturas. Jugo de Lúcuma es como el tema más estructurado como canción del disco. Tiene un puente instrumental increíble. Tiene a Spinetta diciendo patas de mueble de bronce, que es como una de sus frases más míticas, así como de frase spinetiana, así como decir algo súper absurdo de la nada. Esa es como una de las primeras así que uno se le viene a la mente. Después tiene temazos impresionantes. Tiene Irregular, que es el mejor tema de Invisible prácticamente. No Irregular, me confundí. Suspensión, que es el mejor tema de Invisible a mi parecer, que está dividido en estas dos partes. Es denso, es progresivo, es raro rítmicamente, es rarísimo. Es una canción muy extraña, muy marciana, muy spinetiana. Este es como un ejemplo de las canciones que solo Spinetta puede haber hecho, donde de forma con estructuras, juega con la base rítmica, con la textura musical. El riff es como un riff de Black Sabbath que te machaca, te demuele, y después juega con la intensidad de forma muy paciente. En la segunda mitad la letra es muy extraña y rara. No entiende de qué está hablando. Cuenta como un mito de origen de forma épica, pero a la vez no tiene esta grandilocuencia del prog que a tanta gente le echa para atrás. Es un tema que lo escuchas y lo escuchas y le vas agarrando matices por la forma en que tocan los tipos. Hay una parte donde entra una base rítmica, que es como la segunda parte del tema, que parece que está como puesta al revés. No sé si me explico, es como una base rítmica de rock normal, pero al revés, está como puesta de cabeza. Es impresionante esa canción, impresionante y regular. Como top 3 mejores temas de Spinetta en los 70s, o en toda su carrera, la verdad. Es una voladura de cabeza ese tema irregular. Seguimos con cosas impresionantes en Azafata del Tren Fantasma, un tema larguísimo, el mejor tema largo de Invisible, a mi parecer, junto con Perdonado. Y también tiene este juego de motivos, esta repetición de motivos. Hay un poquito de art rock en este disco, diría yo. Creo que merece un secundario de art rock por la forma en la que trabaja con el minimalismo. Es un disco proguero, desafiante, cerebral, sofisticado compositivamente, pero muy minimalista en el sentido de que juega con motivos así. Tema de El Molesto, si bien es una de las cosas que quizá tira un poco para abajo del disco, muestra eso, muestra ese juego con motivos así, ese llameo con base rítmica. Lo mismo este tema, El Diluvio y la Pasajera, larguísimo, con su soleo de guitarra así espectacular, increíble. El último tema, Irregular, mi tema favorito del disco. Me encanta la primera sección instrumental, y como esa sección instrumental vuelve al final pero ralentizada, y se nota como el espacio entre las notas, juegan con el espacio, con el silencio. Es una locura este disco, una locura absoluta. Es mi disco favorito de Spinetta en toda su carrera, la verdad. Es como, para mí, a nivel sonido, puede ser el disco más único que ha hecho Spinetta, junto con Kamikaze y junto con El Jardín de los Presentes. Es una absoluta locura este disco, lo amo profundamente. Pero, a ver, la verdad es que no sé dónde ponerlo. Yo siento que el debut de Invisible está entre esto y esto. Está entre ser una obra maestra y ser un disco histórico. Para mí es de los mejores discos del prog de los 70. Y no sé por qué. ¿Cuáles son los contraargumentos de este disco para que sea una obra maestra? Siento que tema del molesto y irregular les faltaba un poco de trabajo. Siento que quizá la parte cantada de Irregular no está tan pulida, y siento que no es buena idea cerrar el disco con Irregular, porque es como uno de los cortes más bajos del disco, junto con tema del molesto, que es un tema demasiado corto para lo largo y cerebral y explayado del disco. Pero eso es como lo único que tengo que reprocharle al disco, lo que hace que para mí sea difícil ponerle una nota. Voy a intentar no poner tantos discos como obra maestra para no pecar de fanático, porque sí,
tengo un sesgo con este disco porque es mi disco favorito de Spinetta. Y siento que hay discos mucho mejor estructurados de prog en esta época. Ya estamos en el 76. El prog tenía sus buenos años ya. Como dije, está el Yes Album, que tiene un sonido más o menos parecido a este. Está Rush, ya estaba haciendo cosas más o menos espectaculares en esta época. La máquina de hacer pájaros estaba en Argentina haciendo prog increíble también. En una competencia. Aunque este disco es del 74. Bueno, había salido Close to the Edge. Había salido Selling England by the Pound. Había salido Foxtrot. Ya habían salido las obras maestras de Jethro Tull. No, está muy difícil. Discutir este disco es fascinante. Es un disco que da para mucha discusión. Es un disco muy debatible en qué fase entraría. Por lo tanto es un disco muy especial, así como en la historia del prog yo lo considero un disco muy especial. Y como para el perfil de Spinetta como personaje dentro de la historia del prog, es algo muy especial el debut de Invisible. No importa. Lo dejo ahí. Lo voy a dejar ahí. Oh, se me ocurrió harto. ¿Saben qué? No me importa. Es un disco tan bien tocado, tan especial. La verdad es que no tiene ningún tema que baje del 8. Incluso tema del molesto, que es el peor tema del disco, está tocado espectacularmente. La producción es la mejor producción de un disco de Spinetta junto con Jardín de los Presentes y Kamikaze probablemente. Lo dejo ahí, y al debut de Invisible. Spinetta es Spinetta, ¿no? Perdonen, soy fan de Spinetta. ¿Qué sigue? Durano Sangrando. Durano Sangrando es un disco distinto. Sigue siendo un disco de prog. Es más a un disco de prog. Este disco borra el aspecto de art rock. Lo borra totalmente, lo saca del mapa. Es el disco más prog a la clásica que hizo Spinetta en su carrera. ¿Por qué? Principalmente por tres cosas. Tiene Encadenado el Ánima. Tiene el tema de las águilas. Y tiene En una lejana playa del Animus. Esos tres temas son temas de prog puro y duro, así que hacen que el disco sea prog, prog, prog y nada más. Tiene su folk rockeo, ¿no? En el tema homónimo. El último tema igual es medio folk rockero. ¿Y qué pasa con este disco? Es el peor disco de Invisible, a mi parecer. Muchos van a estar en desacuerdo conmigo porque como tiene todo esta aura conceptual y tiene los temas largos que a mucha gente lo vuelve loco, mucha gente lo tiene muy alta estima este disco, y eso es un muy buen disco. Eso es muy buen disco. Tiene Durano Sangrando, que es uno de los mejores temas de la historia de la música, a mi parecer, uno de los mejores temas que hizo Spinetta. Tiene una letra hermosa, una interpretación vocal hermosa, la producción Invisible, a un nivel altísimo de producción. Puede ser la banda mejor producida del rock argentino, quizá Invisible. La melodía de esa canción es exquisita. Después tiene el último tema, que para mí son los dos mejores temas del disco de esos, que tiene una estructura melódica hermosa. Está tocado espectacularmente, como todos los temas que hizo Invisible en su carrera. Pero esos temas son de lo mejor de Spinetta. Se ven un poquito contrabalanceados por los otros tres, que son muy buenos temas. Vamos en orden porque este tema tiene este disco tiene solo 5 temas. Es fácil hablar de 2. El primer tema me encanta a mí. Es una odisea progresiva genial. Como que cada parte es interesante, tiene algo que ofrecer. El final me encanta, es como una máquina que se estructura así, moviéndose así, transformándose. Es muy spinettiano el final de ese tema. Es como lo más spinettiano del disco casi, ¿no? Tiene la batería así de pomo en ese tema, es espectacular, es impresionante. Líricamente muy interesante también.
lo escribió el papá de Spinetta, las letras de los temas largos del disco. Lo que me parece muy interesante, como que se nota que la poesía estaba en la familia, porque son bastante buenas las poesías de ese disco, o sea, de esos temas. Perdón si río de fondo, mi hermana está aquí en la pieza y se está riendo, no sé por qué. Se está burlando a mí. Pero siento que no hay tan buena cohesión en los temas largos del disco. Siento que no están tan bien amalgamadas las partes, las diferentes partes de los temas. Son temas perfectamente tocados, con partes muy interesantes instrumentales, pero siento que más que una odisea larga, así como con una conclusión y todo, se siente como parte A, parte B, parte C, parte D, parte E. Y no hay un retorno a otras partes que le hagan tener una cohesión ni nada. Ni eso le baja un poco el perfil a los temas largos. El otro tema largo, el que es Encadenado al Ánima, o el Playa del Ánimo, no sé cuál es cuál, lo siento. La intro es espectacular. El riff, pam, 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 es increíble. Creo que podría ser una cumbia, ese riff podrían ponerlo como en una cumbia y quedaría vacilable. Es la palabra, lo siento. Un poco flight, pero es la palabra. Pero no siento que tenga ideas tan espectaculares en general. Y el otro tema, Pleamar de Águilas, es un temazo, sí, es un temazo. Pero la voz de Mashi, creo que canta en ese tema, lo echa muy para abajo. Mashi canta muy... Es que tenemos Spinetta de vocalista, ¿no? Y poner a Mashi cantando un tema con esa voz doblada, no, siento que no funciona. Siento que no funciona. Es mi disco menos favorito en esta tier list. Pero nivelando, no hay ningún tema malo. No hay ningún tema de 6. No hay ningún tema de 7. Los peores temas son hoyos, que son esos 3 temas. Y los otros son temas de 10 absoluto. Nivelando, este disco va aquí, yo creo. Va ahí Durano Sangrando. Espectacular disco, increíble. Spinetta no se podía equivocar mucho en esta época. Pero ahí, hasta ahí llega. Como que es el disco menos perfecto de Invisible. Lo que es muy distinto a lo que viene ahora, ¿no? Ya lo saben. Ya todos saben que El Jardín de los Presentes es una de las cosas más espectaculares que pasó en la música latinoamericana. ¿Por dónde empezar? Hablemos de géneros. Sigue siendo un disco de rock progresivo, pero toma mucho más un juego sónico. Yo creo que está en discusión algún género del rock psicodélico. No sé si rock psicodélico a secas. Yo no sé demasiado de esos mundos. Según entiendo, se habla un poquito de space rock cuando se discute este disco por los tonos de guitarra, por esa atmósfera como espacialoide. Quizás está un poco influido por la propuesta lírica del Capitán Beto, ¿no? No sé, se lo dejo a los conocedores del rock psicodélico, pero hay un aspecto psicodélico en este disco, que es de lo mejor del disco. El juego sónico de este disco es el más alto que ha tenido Spinetta en toda su carrera. Como que sónicamente es el mejor disco de Spinetta. Y por eso mucha gente lo tiene en tan alta estima, ¿no? El Jardín de los Presentes. Por eso es un disco que tanta gente tiene como favorito. Como que es el disco más sónicamente fascinante, más sónicamente nutrido. Hay un juego de pedales maravilloso, hay un juego de producción maravilloso en el bajo, en la batería. Cómo está paneado todo es un juego de... No solo un juego de relojería, sino es es magia. Es mágico este disco, es como el disco más ensoñador de Spinetta, el disco más onírico de Spinetta. Creo que sonoramente es como uno de los discos más fascinantes de la historia del rock, diría. En serio, así. Creo que sónicamente está como al nivel de un Strange Days de los Doors, así. Está al nivel de los grandes discos de neopsicodelia de los 2000. Está al nivel de muchas cosas que pasaron en la música latinoamericana, psicodélicamente hablando. Está al nivel de
la psicodelia de Niños del Cerro, por ejemplo, de Bauer, todas esas bandas, Jaime Sin Tierra, como que no voy a decir que es un precursor, porque a nivel género no tiene nada que ver, pero como que si vamos a hablar de discos psicodélicos, allá en Latinoamérica está ahí sí o sí. Esa es toda una dimensión del disco. Sigamos hablando de géneros. Este disco va para todas partes. Tiene elementos de jazz rock, tiene elementos folqueros, tiene temas que no tienes pito idea de lo que son. Los libros de la buena memoria. Amanda, deja de reírte de mí, por favor. No me estoy riendo de ti, me vi el centro de atención. Ok, ya. Los libros de la buena memoria es un tema que uno no tiene idea de qué es ese tema. Tiene elementos tangueros, tiene elementos así psicodélicos, tiene elementos de yaceros, tiene elementos folqueros. Es una cosa de otro mundo ese tema. Para mí está como en un top 5 de temas de Spinetta en toda su carrera también. Como está en la discusión con Suspensión para ser el mejor tema de Invisible. Es una cosa de no creer que solo Spinetta pudo haber hecho. Una de las cosas que lo hace un artista único en la historia de la música. Y hablando de temas, ¿no? Canción por canción, hay más genialidades. Las genialidades siguen. El anillo del Capitán Beto es uno de los mejores temas de la historia del rock. Ya se sabe por qué. Por su juego rítmico, por la expresividad vocal de Spinetta, por la letra melancólica, así, impresionantemente melancólica, por la construcción de mundo dentro de esa canción, la historia de el Capitán Beto que viajaba en un colectivero y ahora está perdido en el espacio, recordando a su país, su cultura, el lugar al que pertenecía. Tiene este sentido de una pertenencia que se añora, este sentido nostálgico, muy profundamente ligado a la cultura argentina que solo ustedes argentinos entienden probablemente. Yo como chileno no tengo mucho que hablar acerca de eso probablemente. Y aparte es un tema muy atrapante líricamente, es como que se lo pones a cualquier persona y lo puede tararear, siendo un tema que está en una métrica rarísima. Es como tiene todos los ingredientes de esa canción. Es compleja, es evocativa, es melancólica, es concisa, es popera en su forma retorcida de ser invisibleana, spinettiana. Después tenemos Alarma entre los Ángeles, que es un jazz rock precioso, pero hermoso, pulido, sofisticado, una pieza de relojería así, con una guitarra líder exquisita, como de la guitarra líder más técnicas que se pueden ver en el rock de los 70 probablemente. Que ves el cielo, un tema de folk psicodélico precioso, con una melodía hermosa. Ya, lo voy a dejar ahí, ese tema le sirve como un parteaguas en el disco para dos temas psicodélicos hermosos, que es Ruido de Magia. Tiene una línea de batería así como en cuanto a gusto para armar una línea de batería precioso, y tiene ese solo de guitarra que se repite como 2 veces en la canción. Es una locura. Recomiendo mucho escuchar este disco al lado de un lago, así como en un lago del sur, acá en Chile, cerca de Pucón por ejemplo. Yo escuché este disco en un lago así mientras atardecía. Es como el ambiente para escuchar este disco, porque tiene como un ambiente muy acuático y muy nocturno a la vez, y muy orgánico así. La portada lo muestra, ¿no? La portada es como agüita, es como un agua estancada con hongos así, que se ve hermosa, francamente. Tiene muy buenas portadas Invisible. Después, sí, y el final de Ruido de Magia. El final de Ruido de Magia, cuando crece con los sintetizadores, es hermoso. Es hermosa esa canción. Después, 200 años, es más lenta, es melancólica,
es preciosa, es sofisticada como ella sola. Este disco tiene una sofisticación compositiva de parte de Spinetta, así como de no creer. Y después tenemos Perdonado, que es uno de los temas más rabiosos de Spinetta, en los que más detona así al final con un solo de guitarra incendiario, volcánico. La performance gritada de Spinetta en el coro, la paciencia con la que va construyéndose el rifeo, como es como un tejido, como una telaraña que se va formando, como va caminando así. Otro de los mejores temas de Spinetta en su carrera, como todos los de este disco probablemente. Después tenemos, para terminar, La golondrina de la Plaza de Mayo, otro de los mejores temas del rock argentino, con ese riff como de sintetizador, de bajo, de lo que corno sea que hay. En este disco hay mucho como unas aleaciones instrumentales entre sintetizadores, así. Tiene un uso espectacular de sintetizador este disco. Es como el disco donde Spinetta mejor usa los sintetizadores, encuentro. Y no ha envejecido para nada. Son sintetizadores de los 70 y no han envejecido para nada. Es como el tratamiento. Es mejor que el tratamiento que Brian Eno le da a los sintetizadores, honestamente. Como que Spinetta estaba invisible, para no quitarle crédito a los demás. Se transforma como en de las mejores bandas de la historia del rock, yo creo, en este disco. Así como que este disco es una de las cosas más impresionantes que pasaron en la historia del rock. Y el final de las golondrinas de la Plaza de Mayo, con ese bandoneón, con esa difuminación sonora, este juego sónico, espectacular. El final, no voy a seguir hablando más porque se puede hablar todo el día de este disco. Es una de las cosas más sónicamente intrincadas y trabajadas de la historia del rock. Es una de las cosas más compositivamente sofisticadas de la historia del rock, siendo a la vez de los discos más accesibles que mezcla estas dos cosas. Porque es un disco tremendamente accesible. Es dulce, es atrapante, es bello, es un disco hermoso. Tiene unas letras preciosas que son muy poéticas. Así, son ultra poéticas, ultra complejas, ultra extrañas. Como que tú no llegas y entiendes una letra de este disco. Hay letras que quizás tienen eso de que Spinetta le gusta jugar con el lenguaje simplemente. Pero a la vez es una poesía tan evocativa que te hace sentir cosas. Tú escuchas estas canciones y puedes no entenderlas, pero te hacen sentir cosas, te llegan al fondo. Y eso es lo que hace a Spinetta uno de los mejores letristas de la historia del rock también. Este disco lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Creo que no sé si está exactamente a la altura de Artaud. Como que para mí está un pelín por abajo de Artaud. Porque Artaud lo que tenía era esta conjunción conceptual en la letra, como que te contaba una historia. Este disco siento que es como las canciones son más autocontenidas y la estructuración, si bien es las canciones son tan buenas que las pongáis en el orden que las pongáis, va a ser espectacular el disco, pero no tiene esa pieza de relojería así como de ajedrez que es Artaud en cuanto a estructuración, lo que lo hace como y líricamente también, lo que lo hace como la nada misma inferior. Pero para mí es uno de los mejores discos de la historia del rock. No sé si de la música ha influido un montón este disco. Escuché a Sidney Elocuente y se nota que se duermen escuchando este disco, se despiertan escuchando este disco, almuerzan escuchando este disco. Igual es un nicho más pequeño al que ha influido. Entonces no sé si tenga como la influencia que tiene Artaud sobre toda la música en español que ha salido después que él. Así que no sé si será de los mejores discos así como de la historia de la música, pero del rock no lo dudo. Y sí, para mí va acá. Es como el segundo mejor disco que ha hecho Spinetta en toda su carrera. Así. Y me van a disculpar. Me van a disculpar por seguirme babeando. Pero yo no tengo la culpa. La culpa la tiene Spinetta. Porque el muy condenado... ¡Condenado! Tuvo el atrevimiento de hacer este disco
y después hacer a 18 minutos del sol. Este ya no es un disco de horror progresivo, ¿no? Se termina Invisible, Invisible no vuelve nunca más. Una etapa que le hizo muy bien Spinetta porque lo ayudó a ampliar sus horizontes compositivos, como su forma de componer, como que se consolidó mucho en Invisible. Y se nota en este disco, porque como que sónicamente también es de los discos más interesantes de Spinetta. Es un disco de jazz rock, así. ¿Para qué andamos con cosas? Un disco de jazz rock puro y duro. Tiene su jazz fusioneo también, algún jazz funkeo secundario. Y eso como el disco a nivel géneros. Siento que tiene un pelín, así, un pelín de art rock. El último tema yo diría que es un tema de art rock. Viejas mascarillas de la isla de Haití también. Siento que tiene un pelín de art rock. Eso es el disco a nivel género, diría yo. Y hablando del disco como un todo, tiene muchas influencias, pero a la vez tiene esa cohesión. Tiene esa cohesión que tenían los discos de Invisible, por ejemplo. Tiene esa sensación de un todo. Y este es como probablemente a nivel instrumental de los discos más interesantes de Spinetta también. Por la manera en que... Ignoren eso. Por la manera en que... se me olvidó de qué estaba hablando. Ya. No, Escuchando pues Kate eso. Bush. Ya. Perdón. Este disco no merece eso. Ya. Bueno. Es un disco muy cohesivo por la consistencia en los tonos de guitarra. Por la consistencia en sintetizadores. Porque también hay sintetizadores acá. Está en este disco tocando Rapoport, que tocan unos teclados preciosos. Tiene... Eso es algo muy destacable de este disco también. El uso de teclados. Así es como... tiene una línea de teclado hermosas, así, preciosas, que no pecan de ser ultra técnicas ni virtuosas. Son técnicas, son virtuosas, pero saben usar la textura. Saben usar diferentes tonos, diferentes sonidos para que suene rico sonoramente el disco, para que te meta en su ambiente marciano que tiene. Tiene como un ambiente muy marciano, muy espacial, como indica el nombre. La portada es hermosa. Para mí la mejor portada de Spinetta. Sí. De cabeza la mejor portada de Spinetta. Es hermosa. Maravillosa. Y escucháis el disco y te sentís dentro de la portada. Es una virtud eso. Canción por canción. Es un poco más difícil de dividir canción por canción. Porque es como que fluye tan bien el disco. Si tuviera que destacar algo, no sé, el primer tema, la primera cosa que uno escucha en el disco es la voz preciosa del flaco. Hermoso, hermoso. Acá Spinetta cambia también su estilo vocal, usa su voz como un instrumento en ese tema, y es hermoso, es como uno de los pasajes más preciosos melódicos, o sea, vocales de Spinetta, sonoros. Suena como nada Spinetta en esa parte. Es como... me deja sin palabras, francamente. Y la guitarra como entra así como bien fripeana, así. Tiene como ese juego sonoro así bien Robert Fripp. Es hermoso, es un temazo impresionante. Un temazo espectacular, el primer tema de ese disco. Y bueno, hablando de canciones, así. Hay un elefante en la habitación muy obvio. Canción para los días de la vida. Es mi tema favorito de Spinetta, creo. No sé si dije eso antes de... en otra parte de la tier list, probablemente lo dijo. Pero creo que es mi tema favorito de Spinetta. Porque la letra te destruye. Si entiendes lo que dice la letra, que es algo que es difícil de explicar, pero te destruye la letra de ese tema. Te destruye. Habla de muchas cosas, siento. Como que habla de la paternidad de cierta forma. Habla como de la inocencia. Habla del sufrimiento. Habla de como de el peso.
como de llevar un peso. Pero no es de llevar un peso sufriendo como Sísifo, sino habla del peso que cada uno lleva en su vida, y que es un peso que si lo sabemos llevar, si sabemos abrir nuestras alas, es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace especiales. Las luchas que llevamos, la gente por la que luchamos, las vidas por las que luchamos, la inocencia que queremos proteger, es lo que nos puede llegar a volar entre tanta gente de pie, como dice la letra. Es una cuestión hermosa, así, como sin palabras. Así. No sé, es como una canción que para mí está al nivel de Cantata de Puentes Amarillos, está al nivel de Irregular, de los libros de la buena memoria, de Bajan, de todo lo que quieran, así, está como en un top 5 de Spinetta esa canción. Yo he llorado escuchando esa canción. Musicalmente es como un tema de folk rock más o menos, así. Un tema de folk contemporáneo quizás, incluso. Medio folk progresivo así quizás, no sé. Es un tema folk. Con una melodía así que solo Spinetta puede haber hecho. Es como una continuación de Urano Sangrando de cierta forma, pero más minimalista y que te destruye así. Es como la versión evolucionada de Urano Sangrando. No sé. Es una canción que hay que escuchar para entender. Yo no voy a lograr capturar lo que me hace sentir esa canción, lo que puede llegarle a hacer sentir a alguien. Y no soy el único que siente eso. Hay gente que lo ha dicho también en YouTube. Pues sí. Ustedes saben de quién hablo probablemente. Y la forma en la que nosotros nos conectamos con la música es algo muy personal, algo muy sensible, algo muy delicado de cada uno. Y habla de lo importante que puede llegar a ser la música para cada uno también en sus vidas. Y cuando hay un artista como Spinetta, eso juega un rol mucho más grande. Como que este es el tipo de cosas que sirven para fundamentar el hecho de que la música es algo más que entretención. Y no solo es arte, o más bien es una muestra de que el arte tiene un rol funcional en la vida y en la sociedad. ¿Por qué? Porque es por cosas como estas que uno disfruta de estar vivo. Son cosas como estas que uno agarra para salir adelante muchas veces. Y eso es importante en la sociedad, diría yo. Como que hay personas que necesitamos estas cosas para salir adelante y ser funcionales como personas. Y eso afecta a toda la sociedad. Afecta al funcionamiento de la sociedad como un todo. Entonces siento que no es como llegar y decir, sin música el mundo sería lo mismo y el mundo funcionaría igual, la música no es importante, entretención, bla bla bla. No estoy de acuerdo con eso por cosas como esta, por discos como este, por canciones como esa. Perdón si toqué temas demasiado sensibles, lo siento, creo que quizás lo hice, creo que quizás no debía hacerlo, pero creo que artistas como Spinetta abren esta conversación, pero son tan especiales. Me disculpo si es que toqué temas que no debía tocar, lo siento, sí. Lo siento mucho. Bueno, después está Toda la vida tiene música hoy, que es un tema popero, así, es como un tema pop con el sonido del disco. Después está ¿Dónde está el topacio?, que es más o menos lo mismo. El disco da todo este giro así en la segunda mitad, que está estructurado de forma muy inteligente, que te devora así. Es como que el disco te motiva a escucharlo, porque la primera mitad es bien densa, pero después tiene esos temas tan dulces que te recompensan por escucharlo. Ya saben, como que Spinetta es uno de los artistas más increíbles de la historia de la música por cosas como esta. Y perdónenme por poner tantos discos ahí, pero Spinetta se lo merece. Y este otro 10 de 10, otra obra maestra para mí.
Otro de los mejores discos que se hizo en Latinoamérica. Sí, aquí sí está un peldaño más por debajo. ¿Por qué? Porque creo que se defiende más como todo que separándolo así. Como que sacas cualquier tema de Artaud y es una obra maestra. Sacas cualquier tema del Jardín de los Presentes y es una obra maestra. Y este disco, sí, cualquier tema que saque de este disco es espectacular. Pero un pelín por debajo, sí. Creo que, como que... Canción para los días de la vida está al nivel de los mejores temas de Artaud y del Jardín de los Presentes, pero es el único tema que está a ese nivel. Y Artaud y el Jardín de los Presentes tienen como 2 o más temas a ese nivel, ¿no? A eso me refiero. Pero eso lo voy a dejar hasta acá, porque creo que ya está durando más o menos lo mismo que el otro. Y hay mucho para hablar. Como que este es el último disco de Spinetta en los 70, creo. Creo, si no me equivoco. Y bueno, eso, queridos televidentes. Espero les haya gustado el video. Espero no haber pecado de fan de Spinetta, que sé que lo hice. Y espero que este video tenga tantas vistas como el anterior. Gracias por ver. ¡Mua!